Hermanos, Dios les bendiga este precioso domingo. Es el primer domingo de este mes de julio. Me da mucho gusto saludarles desde el Templo Monte de los Olivos, la casa de ustedes, la casa donde adoramos y servimos al Señor. Es una bendición entonces saludarles desde este lugar. Me toca compartir el mensaje de la palabra del Señor y yo espero que este mensaje de la palabra de Dios traiga una palabra de orientación, una palabra de bendición a ustedes que nos siguen desde casa. Les invitamos para que inviten a toda la familia y también para que lo compartan con sus familias o alguna otra familia que sirven al Señor. El pasaje de la palabra del Señor que me ocupa en esta ocasión está en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 4, de los versos 35 al verso 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que la barca se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así preocupados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Quiero que nos presentemos al Señor en oración para pedir su ayuda y su gracia. Dios, me acerco al trono de tu gracia por medio de esta oración para pedirte, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tú tengas a bien poner tu gracia, la unción de tu Espíritu, para que tu Espíritu Santo me capacite, dándome habilidad y dándome destreza, dándome sabiduría y dándome la unción que necesito en tu Espíritu Santo para que tu palabra traiga una bendición muy especial. Te lo ruego en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sin duda que es un pasaje muy especial. Es un evento maravilloso que tenemos en la palabra del Señor para compartir este precioso domingo. Y sobre todo, a través de esta situación que estamos viviendo en todo el mundo del COVID-19. Tenemos que mencionarlo, ya que estamos en medio de todo esto. Este Evangelio de San Marcos, al igual que como lo enseña el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, narra uno de los momentos especiales de Jesucristo con sus discípulos en el mar de Galilea. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, estimado hermano y estimado amigo que me escucha, especialmente en la primera carta de los Corintios o a los Corintios, escrita por Pablo, y Pablo lo hizo bajo la revelación del Espíritu Santo, Pablo habla de los dones. Y en los dones que habla ahí Pablo, habla del don de sanidades. Normalmente está relacionado con las enfermedades de los cuerpos de nosotros los mortales. Y es donde Dios interviene y quita una enfermedad sin medicamento y sin un bisturí. Y también habla del don de los milagros. Alguien ha dicho operación de milagros. Entonces, cuando habla de los milagros normalmente están relacionados con la naturaleza. Alguna otra ocasión o algunas ocasiones, con sus excepciones, pues se manifiesta Dios haciendo un milagro en algún cuerpo de alguna persona, creando alguno de los órganos que le falta tal vez. Pero en esta ocasión es un milagro de lo que estamos hablando. Un milagro que sucede en el mar de Galilea. La verdad es que se menciona en Marcos, como lo acabo de decir, el capítulo 4, versos 35 al 41. En Mateo capítulo 8, versos 23 al 27. Y también habla de él el doctor Lucas, capítulo 8, versos 22 al 25. El milagro sucede en el mar de Galilea. El mar de Galilea mide 21 kilómetros de largo,
más o menos con sus excepciones de 6 a 12 kilómetros de ancho. Los entendidos dicen que el mar de Galilea está a 208 metros bajo el nivel del mar. Está encajonado entre montañas. También dicen algunos que han precisado su profundidad, que tiene 48 metros de profundidad. Entonces, al mar de Galilea se le conoce como exactamente así, mar o lago de Tiberias, lago de Genesaret y mar de Galilea. Aquí en esta ocasión, pues lo que estamos leyendo nosotros está considerado como el mar de Galilea. Lucas dice que es un lago, otros dicen que es un lago, precisamente por sus medidas, pero en usos y costumbres en los tiempos de Jesucristo y los contemporáneos, a este se le conoce como el mar de Galilea. Vuelvo a retomar los datos que he mencionado. Sobre estos detalles, 21 kilómetros de largo por 6 a 12 de ancho. Y cuando el Señor invita a sus discípulos para hacer esa travesía, muchos exégetas piensan que la travesía le está haciendo de Capernaum hacia Gadara. Y este milagro nos enseña algunas cosas muy importantes. Una de las frases bonitas que está aquí en esta ocasión es: pasemos al otro lado. En algún evento, cuando termina una noche, cuando tenemos que hacer la transición de un programa, de un proyecto, cuando estamos en una situación difícil como esta que vivimos del COVID-19, esa frase de pasemos al otro lado es una bendición en este momento muy especial. Si me permite, a este pasaje donde sucede un milagro de Jesús en momentos difíciles y que sus discípulos finalmente terminan impresionados por un mar que quiere comérselos o quiere ahogarlos, y finalmente terminan también impactados e impresionados porque Jesús, con su palabra, hace que el viento se calle y que el mar entre en una tranquilidad enorme. Así es de que en todo este evento hay una frase que me llama la atención: dulce refugio en la tormenta. De hecho, esta frase la utiliza mucho Marcos Vidal en uno de sus himnos que él compone. Quiero mencionarlo con el mejor de los respetos. Hay que reconocer a este hombre. Es un salmista, tiene preciosos himnos, y me voy a permitir tomarme esa frase de ese himno de Marcos Vidal: dulce refugio en la tormenta. Solamente utilizo dulce refugio. Lo invito para que usted y yo repasemos cuáles son las verdades que contiene este pasaje del Evangelio de Marcos sobre esa frase: dulce refugio en la tormenta. Número 1, un imperativo en la noche, o un imperativo de noche. Marcos capítulo 4, verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Qué preciosa invitación. Cuando llegó la noche, después de un largo día de actividades, de mucho trabajo, predicando, enseñando a sus contemporáneos, el sentido común nos indica a todos que después de un largo día de mucho trabajo, entonces viene una noche en la que ha llegado el momento del descanso. Nunca, tal vez, estamos preparados para un momento de una noche oscura y difícil, de un momento difícil como el que están por enfrentar los discípulos. Es Jesús mismo el que da la instrucción y la orden de cruzar el mar de Galilea, de Capernaum a Gadara. Pasemos al otro lado. Qué bonita frase, y la misma invitación te hago en este momento que estamos enfrentando toda la humanidad y la iglesia misma, los predicadores, este momento de la pandemia. La invitación de la palabra de Dios y la invitación de Jesús para ti y para mí es: pasemos al otro lado. O sea, la invitación la hace Jesús, y esta invitación tiene mucho peso porque Él nos está invitando, y quiere decir que vamos a terminar bien y vamos a ir en victoria. Hay instrucciones y actos de la soberanía de Dios y de nuestro Señor Jesucristo que no son fáciles de entender precisamente en este momento. ¿Cómo es posible que Jesús les dice: pasemos al otro lado en una noche oscura, en una noche tenebrosa? ¿Y cómo es posible
que si Jesús sabe que el mar de Galilea es propenso a que en la noche o en el día, en cualquier momento, sus olas sean grandísimas, las barcas de aquel tiempo lo más seguro es que son de remos, que pueden estar en un peligro latente como lo estuvieron. ¿Cómo es posible a veces que Jesús lleve a las personas en esa situación? Pero si la invitación es de Jesús y te dice pasemos al otro lado, nadie estamos exentos de que en una noche venga un momento difícil, de que al siguiente día venga una situación complicada, de que la siguiente semana enfrentemos un problema, el siguiente mes estemos en una situación compleja, el próximo año estemos en una situación que tal vez parece que no se va a acabar y que no vamos a pasar. Amigo, hermano que me escuchas, iglesia amada, pueblo de Dios, te digo una cosa en estos momentos. Jesús te hace la invitación. Pasemos al otro lado. Vamos a salir bien. Vamos a terminar en victoria de esta pandemia. Verás que junto con esto que surgió y que Dios en su soberanía y Jesús en su soberanía están permitiendo que pase, Dios nos va a dar la victoria. Entonces, esto es muy interesante. Pasemos al otro lado. Y Jesús se sube a la barca o está en la barca junto con ellos. Se queda dormido sobre un cabezal. Profundamente se queda dormido. Los discípulos, cuando se viene la tempestad tan fuerte, interrogantes como estas: ¿qué sucede? ¿Por qué se queda dormido? ¿Acaso no le interesamos? Esto tiene cierta similitud con algunas historias que vivimos. En todos los tiempos y en las Sagradas Escrituras hay algunas historias. Por ejemplo, una de ellas, Job. Si me permite, hago la siguiente interrogante: ¿cómo es posible que Dios ponga todos los bienes y la familia misma de Job en las manos del diablo? ¿Cómo es posible que Dios pusiera la integridad física de Job en las manos del diablo? Escucha lo que dice la Biblia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que él tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová y le quitó 500 asnas, 1000 bueyes, 3000 camellos, 7000 ovejas, muchos siervos y siervas. Y en un accidente en la casa del hijo mayor, que estaban festejando su cumpleaños, mueren porque vino un tornado del desierto y aplastó la casa. Y luego también, si tú te fijas, Job capítulo 2, el verso 6, y Jehová dijo a Satanás: he aquí que él está en tu mano, pero no le quites la vida. Fue lo que le dijo. ¿Cómo es posible a veces que Dios permite esto? Es que siempre ha habido gigantes de fe, hombres de aplomo, hombres de carácter, hombres que están preparados para pasar cualquier circunstancia, hombres que están hechos a toda prueba, y todavía Dios sigue teniendo confianza, Jesús sigue teniendo confianza en la iglesia del siglo XXI. Todavía hay gente valiente como los discípulos, gente apuesta, gente hecha a toda situación y a toda circunstancia, a toda prueba, como lo estuvo Job en estos momentos y como están los discípulos. Bendito el nombre de Cristo Jesús. La misma pregunta nos hacemos en pleno siglo XXI. ¿Cómo es posible que Dios permita que toda la humanidad sea trastocada por la pandemia del COVID-19? Quiero aclarar que el COVID-19 no viene ni de parte de Jesús ni de parte de Dios. Aclaro eso. En su soberanía, Dios está permitiendo que toda la humanidad, la iglesia misma, los pastores mismos, hay algunos que han sido infectados, otros tal vez ya han muerto. Y la pregunta es: ¿cómo es posible que Dios permita que toda la humanidad, la iglesia misma de los creyentes y los pastores, pasen por la pandemia del COVID-19? Las voces e hipótesis se escuchan una y otra vez a través de las redes sociales. Una de ellas dice que viene, estoy diciendo hipótesis, dice que viene de los murciélagos. Eso dicen algunos. Otra de ellas dicen que esto es biológico y que el COVID-19 está manipulado por la mano de los mortales. Y por si esto fuera poco, todos los medios de comunicación han maximizado al extremo esta noticia.
Y cuando las cosas en el hombre se maximizan y se van al extremo, es más dañino que benéfico. Hay muchos de los habitantes del globo terráqueo que tienen miedo. Hay una psicosis colectiva a nivel mundial sobre la cuestión del COVID-19. No puedo pasar por alto, por cierto, sobre lo que estoy hablando, porque estamos con la interrogante: ¿cómo es posible que Dios permita que la iglesia, toda la humanidad, los predicadores, pasemos por la pandemia del COVID-19? Unos están enfermos, otros ya pasaron, otros tal vez ya murieron. ¿Cómo es posible? Y en medio de todo eso y de las hipótesis que hay de dónde viene, Dios lo está permitiendo y en algún momento también va a permitir que se pare. No puedo pasar por alto también aquellos que son unos despilfarrados y descuidados en sus medios de higiene. Seguramente se van a enfermar y van a propiciar que otros se enfermen. No puedo justificar lo que se hace así. Tenemos una gran responsabilidad de cuidarnos y cuidar a los demás. Y no podemos responsabilizar de esos actos de descuido a Dios. Los tales, nada les justifica si se llegan a enfermar o son responsables de que otros se enfermen. La incógnita sigue en pie. ¿Por qué Dios permite que toda la humanidad sea trastocada por la pandemia del COVID? La respuesta: hay eventos que Dios los permite en su soberanía, no vienen de parte de Dios. Dios los permite, pero también a esa misma pregunta, ¿cómo es posible o por qué Dios permite que toda la humanidad pase y sea trastocada por la pandemia del COVID-19? Mateo capítulo 24, el verso 7 dice que en los postreros días habrá pestes. Tal vez esto es parte de ello. Un imperativo con visión es la declaración que hace Jesús en aquella noche. Un imperativo de la noche, un imperativo de noche. Pasemos al otro lado. Aquí está implícita la garantía de que llegarían. Y además, una gran realidad: la vida continúa. Amigo, hermano, pastor, iglesia, familias de la iglesia del Monte de los Olivos. Se dice aquí y allá y acullá que todos vamos a pasar por esta pandemia, que a todos nos va a dar. Pero la declaración es: pasemos al otro lado. Aquí está implícita la garantía de que pasaremos, de que llegaremos y que la vida continúa. Mientras Dios nos llama a su presencia, la vida continúa. Te digo una cosa, no es una palabra profética, es la palabra de Dios. Nuestros días están contados en la presencia del Señor. Nadie se muere en la víspera, absolutamente nadie. Si Dios tenía determinado que alguien muera en esta ocasión, sea creyente, no sea creyente, sea pastor, no sea pastor, en la pandemia del COVID, va a morir. Si Dios no tiene determinado, va a pasar. La declaración es: pasemos al otro lado. Escucha bien esto, la está haciendo Jesús con sus discípulos de Capernaum a Gadara. Estamos en este 2020. Alguien dice que se va a extender todo lo que falta el año. Otros dicen que tarda 3 años. Solamente te digo esta declaración. Jesús nos dice a ti y a mí: pasemos al otro lado. O sea, aquí está implícita la garantía de llegar y además que la vida continúa y que vamos a ir en victoria. Vuelvo a retomar el pasaje de Capernaum a Gadara. Jesús les dice: vamos a Gadara, allá hay necesidad, hay pecadores atados por el pecado, ellos deben ser alcanzados. Vamos a Gadara, allá hay poseídos por el diablo. Y usted y yo sabemos que en Gadara existía un endemoniado, un hombre poseído, que a la luz de los evangelios parece que tenía arriba de 2,000 demonios. Eso es lo que se enseña, porque habla, cuando Jesús dialoga con él, dice: ¿cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Había una piara o un hato de cerdos, como desde 2,000 cerdos, y salieron los demonios, se metieron en ellos y los cerdos se ahogaron en el mar de Galilea. Entonces, esto es muy interesante. Ese endemoniado, dice la Biblia, que vivía en los panteones.
estaba desnudo y dice que era muy agresivo. Y cuando Jesús llegó a esa parte, cerca del panteón, aquel hombre poseído por el diablo salió corriendo y va frente a Jesús y le dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? El diablo conoce algunos tiempos de Dios. Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Y el Señor le ordena que salga ese demonio. El hombre queda libre. Cuando los que cuidaban aquel hato de cerdos fueron corriendo a Gadara y les explicaron lo que sucedió, los de Gadara vinieron, y cuando vienen encuentran al que estaba endemoniado, vestido, porque andaba desnudo ahí en los panteones, pero ya no era un hombre fiero, no era salvaje, no era agresivo, no era violento, estaba sentado a los pies de Jesús. Y los de Gadara dijeron: vete de nuestros contornos. Qué tristeza que hay quienes corren a Jesús. Pero es interesante que el que había sido libertado les dice: quiero ir con ustedes. Y Jesús le dice: vete a tu casa y a los tuyos diles cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Pasemos al otro lado. Después de la pandemia hay mucho que hacer. En este momento de la pandemia hay mucho que hacer. Hay que estar orando, hay que pedirle al Señor Jesús su ayuda. Te menciono lo que el Señor Jesucristo tenía en su vida y en su ministerio, y lo sigue teniendo. Cuando Jesús está por ir a Gadara, y en su tiempo y a sus contemporáneos les dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos por el diablo. Qué especial. Hay respuesta, hay esperanza para la iglesia, hay esperanza. Vamos a ir en victoria. La invitación de Jesús en esta ocasión es: pasemos al otro lado. Bien podemos aventurarnos a cruzar entonces la pandemia del COVID-19 en compañía de nuestro Señor Jesucristo, sin miedo alguno, con la convicción de que llegaremos en victoria al otro lado, porque todavía hay algo que tenemos que hacer. Nuestra misión todavía no termina. Hay que seguir pregonando que Cristo Jesús es el Salvador, que Cristo Jesús tiene bendiciones importantes. Estoy tratando el tema dulce refugio en la tormenta. Escucha las verdades que contiene este pasaje de las Sagradas Escrituras. Número 2, las dificultades son oportunidades. Fíjate lo que la palabra del Señor dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de manera que la barca se anegaba. Un sinónimo es de manera que la barca se hundía. La Nueva Versión Internacional, en lugar de decir una tempestad de viento, dice: se levantó una fuerte tormenta. Avanzaron al mar después de haber despedido la multitud. No los despachó aquella multitud que atendió todo aquel día con las manos vacías, con un corazón vacío, con sus mentes ofuscadas. Les despidió después de satisfacer todas las necesidades, tanto físicas como espirituales, porque Dios así es. Amigo que me escuchas, si tú tienes una necesidad física, si tú tienes una necesidad espiritual, solo Dios la puede responder a través de nuestro Señor Jesucristo y a través de su Espíritu Santo, con la palabra de Dios. Hay que estar siempre listos para leer la palabra de Dios. Jesús entonces siempre cubrió las necesidades de todos sus contemporáneos. No dejó espacio para que se quejaran de él. Jesús en el siglo XXI sigue cubriendo todas las necesidades que usted y yo tengamos. Se levantó una tempestad muy grande. Se levantó una tormenta muy grande. Las condiciones topográficas del lago de Galilea o el mar de Galilea, que estaba entre las montañas y a 208 metros bajo el nivel del mar, era muy propicio para que el aire se encajonara y se levantaran las tormentas. La tormenta era tan fuerte que sacudía aquella pequeña barca, de seguro que era de remos, y que aquella pequeña barca en aquella tempestad y en aquellas olas tan grandes, dice que se metían a la barca, tal
Parece como si el mar se quisiera comer aquella barca. Si me permite utilizar mi imaginación, casi alcanzo a ver como que era una pequeña cáscara de nuez en medio de aquellas olas tremendas. Las Escrituras atestiguan que había otras barcas. Y cuando el Señor Jesucristo, en esa necesidad, porque las necesidades o las dificultades son oportunidades para que Dios intervenga con su poder. Voy a hacer esta declaración. He venido mencionando mucho lo del COVID-19. La situación y la condición del COVID-19 es una situación difícil, compleja para muchas personas, para los mortales de resolver, pero es una oportunidad para que Dios se manifieste y nos bendiga y nos ayude a pasar al otro lado. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Estoy tratando el tema dulce refugio en la tormenta. En medio del COVID, estar en Jesucristo es el más dulce refugio. Es la mejor oportunidad. No es esta ni aquella ni la otra religión, es en Jesucristo. Y para estar cerca de Jesucristo es por medio de su palabra, es por medio de la oración, es ofrecerle un lugar en nuestro corazón. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Dulce refugio en la tormenta. Te invito para que escuches las verdades que contiene el pasaje de las Sagradas Escrituras que he leído en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 4. En los versos 38 y 39 tenemos el número 3. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Este mismo pasaje lo voy a leer en otra versión de las Sagradas Escrituras, la traducción en lenguaje actualizado. Entre tanto, Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás en la barca, recostado sobre una almohada. El cabezal era una almohada. Los discípulos le despertaron gritando: Maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? Qué maravilloso. Unión hipostática de Jesús. Este es el número 3. Menciono esta frase porque usted se fija, después de un largo día de trabajo, donde Jesús predicó, enseñó, satisfizo muchas de las necesidades de los que le seguían ahí en Capernaum. El Señor Jesús sube a la barca y se queda dormido. Estaba cansado. 100% humano y 100% divino. Unión hipostática. Tenemos que hablar en estos momentos de lo humano y lo divino de Jesús. Como humano se queda dormido, y cuando se despierta como divino, como el Hijo de Dios, como la segunda persona de la Santísima Trinidad, se levanta y le ordena al viento y le ordena al mar, y sucede un milagro. Estamos hablando en esta ocasión de la unión hipostática. Apolonio de la Odisea fue el primero en usar el término hipostasis para intentar entender la encarnación de Jesús. Teodoro Mopsuestia argumentó que en Cristo había dos naturalezas, la humana y la divina, dos hipostasis en el sentido de esencia y persona que coexistían. Hipostasis viene del griego. Fue una doctrina expuesta en el Concilio de Calcedonia en el año 451, donde se discutió y aprobó la unión entre las dos naturalezas de Cristo Jesús, humana y divina. Aquí se subraya que Jesucristo en realidad es verdadero hombre y verdadero Dios, 100% hombre y 100% Dios, porque se queda dormido, cansado de un gran día de trabajo. Pero cuando lo despiertan, despierta con la autoridad en sus labios, calla y enmudece. No obstante, en esta cuestión sobre la unión hipostática de Jesús, está el grupo evangélico religioso de los que creen en esta gran verdad que se aprobó en el Concilio de Calcedonia en el año 451 después de Cristo. Los que no creen, los que rechazan
el credo de Calcedonia fueron conocidos como monofisitas, debido a que ellos creen que Jesús solo tiene una naturaleza. Los que aceptan la unión hipostática de Jesús son definidos como diofisitas. Creen que Jesús tiene dos naturalezas. Pero la misma Biblia habla de las dos naturalezas. Es impresionante cómo en este pasaje de la Biblia dice que subió y se acostó y puso su cabecera, su cabeza sobre una almohada y se quedó profundamente dormido. La barca era sacudida y ni eso lo despertaba, hasta que los discípulos: no tienes cuidado, nos estamos ahogando. Fue cuando despertó y se levanta con una unción poderosa. Ahí está ese pasaje, unión hipostática, 100% humano y 100% divino. Pero Pablo lo describe perfectamente cuando hace una aportación a los Filipenses en el capítulo 2, versos 5 al 11. Fíjate lo que dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, después de que murió en la cruz y que resucitó, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¡Qué impresionante! Duerme como un hombre y cuando se levanta con la autoridad de Dios. Ese es al Jesús que tú y yo le servimos. Pero permíteme retomar esta frase. Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Pone a prueba la fe de sus discípulos, y en estos momentos difíciles no hay nada mejor que acudir y despertar al Señor Jesucristo. No tienes cuidado que perecemos. Jesús entonces contempla el panorama, y Jesús entonces actúa bajo su autoridad. Calla y enmudece. Hay veces cuando la iglesia, la humanidad, están sufriendo bajo una tormenta, bajo una catástrofe, bajo una pandemia como el COVID-19, parece como si Jesús estuviera durmiendo, sin preocuparse de los problemas de los suyos, incluso como si no escuchase la oración. Te recuerdo que Jesús en este momento ya no es 100% hombre. Jesús en este momento es 100% Dios y está a la diestra de Dios. Y escucha lo que dice Pablo en los Filipenses: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora está a la diestra de Dios y Él va a ayudarte a ti y a mí. Nos va a ayudar a salir en victoria, va a ayudar a toda la humanidad y a la iglesia a salir en victoria. Te lo garantizo, lo dice Dios, lo dice su palabra. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Ahora Jesús es Dios y está a la diestra de Dios. No has sabido, dice la Biblia, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dice Isaías el capítulo 40, el verso 28. Y el Salmo 121, el verso 4 dice: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Bendito el nombre de Cristo Jesús. En la barca se queda dormido porque es 100% hombre, pero ahorita es 100% Dios. Está a la diestra de Dios para interceder por ti y por mí. Pasemos al otro lado. Dulce refugio en la tormenta. Si tenemos a Cristo Jesús, y si estamos cerca de Cristo Jesús, y Cristo Jesús va contigo y conmigo en la barca, la declaración es: pasemos al otro lado. Hay garantía de llegar, hay garantía de victoria. Los discípulos gritaron: Maestro, ¿no te importa que nos ahogamos?
¿Dónde he oído esto? Esto suena demasiado áspero. Esto parece un reclamo de los discípulos. Tiene forma de regaño. Parece que se están peleando con él. Esto pasa con nosotros los mortales cuando nos sentimos desprovistos y nos sentimos solos y que nos toma la enfermedad o que nos toma una situación difícil. Empezamos a pelear con Dios. Solamente te digo, los que creen que Jesús no tiene cuidado de su pueblo cuando ocurren graves problemas, ya sean personales, familiares o eclesiásticos o mundiales, están en graves problemas con su madurez y con su fe. Según de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Vamos a salir bien de esto. Pasemos al otro lado. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. En medio de esta pandemia, Dios nos da la convicción de que estamos bien y que vamos en victoria. Romanos capítulo 14, verso 23. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Vayamos confiando en el Señor en este momento de esta pandemia. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Mi hermano, mi amigo, que me estás escuchando ahí en casa, Dios está contigo. Vamos bien. Él va con nosotros en nuestra barca. Vamos a llegar bien, vamos a salir en victoria. Vamos en victoria, sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Estoy tratando el tema dulce refugio. Pues fue en una tormenta. Dulce refugio en la pandemia del COVID-19. Te invito para que escuchemos cuáles son las verdades que contiene este pasaje de Marcos sobre dulce refugio. Número 4, impresiones que bendicen. Entonces, cuando los discípulos vieron que el mar se tranquilizó y las olas fueron suavizándose y el mar se quedó quieto, el viento se tranquilizó, escucharon la voz de calla y enmudece. Las olas se tranquilizaron. Entonces tuvieron un gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Marcos capítulo 8, el verso 27, en la Nueva Traducción Viviente. Los discípulos no salían de un asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este que el viento y el mar le obedecen? Nueva Traducción Viviente, el mismo pasaje de Marcos. Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Lucas, el mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Y atemorizados se maravillaban y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Es Jesús, el que crucificaron los romanos y los judíos, el que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, el que pagó el precio, el que derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Él es ese Jesús que tiene voz de mando y que tiene toda la autoridad y el control de todas las cosas. Es el que nos dice: estoy contigo, vamos a pasar al otro lado. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Si usted se fija, los discípulos primero estaban atemorizados por un viento fuerte, por las olas que trataban de hundir su barca. Ahora están impresionados con la declaración. Tenían algún tiempo con Jesús y aún no habían aprendido a conocerle. Era el Hijo de Dios, era el que tenía todo el poder, era el que tenía el control en las circunstancias y en los momentos difíciles. Y te digo, en este momento Jesús tiene el control de la situación, del mundo entero ahorita en estos momentos, y del COVID, y todo está bajo sus pies y todo lo va a someter bajo su autoridad, y vamos a ir adelante, vamos a ir en victoria. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Estoy por finalizar. En estos tiempos de la pandemia del COVID-19, son cientos de miles los creyentes que hemos clamado a Dios para que guarde a las familias de la iglesia, para que guarde a la iglesia universal, para que guarde a los habitantes de todo el mundo de esta pandemia. Las oraciones que se han hecho tienen diferentes estilos, diferentes perspectivas, diferentes posturas, diferentes perfiles. Te menciono algunas de ellas.
los que han orado para que Dios guíe a los científicos y elaboren la vacuna que controle la pandemia del COVID-19. Los que oran para que Dios tome el control sobre el COVID-19. Te vuelvo a repetir que somos cientos de miles los cristianos que estamos orando con diferentes enfoques. Un enfoque más, los que tienen mucha fe, pero son impertinentes. Ellos retan y desafían al COVID de una forma impertinente. No es tan sabio ni tan centrado. Los que atan y reprenden al COVID como si fuera un demonio, hasta esos existen, hasta esos están. Los que bajo un plumazo, con un decreto, quieren controlar el COVID, pues tampoco les ha funcionado. Creo que lo más pertinente es decirle al Señor: ve con nosotros en esta barca, ayúdanos a pasar al otro lado, porque solo así estaremos seguros y estaremos en triunfo y en victoria. Dulce refugio, amigo, hermano, iglesia, pastores, Él está con nosotros en nuestra barca. La mar está enfurecido, el viento está fuerte. El COVID-19 está en su apogeo. Las noticias están maximizadas, están al extremo. Hay mucho temor, hay una psicosis, pero para la iglesia, estimada iglesia, estimado pastor, Él está con nosotros en la barca. Y la invitación es de este Señor poderoso y del dulce refugio es: pasemos al otro lado. Hay garantía de que vamos a estar bien y de que vamos en victoria. Te agradezco tu atención. Ha llegado el momento de aterrizar esta predicación con una oración. Ahí donde estás en casa, quiero invitarte para que oremos. Te damos gracias. Gracias por este domingo más. Gracias por esta celebración más. Gracias por este mensaje. Este es el espacio de tiempo